Yo te ruego, Señor, que tu propósito para la vida de cada uno de los presentes se pueda ver coronado, Señor, mostrando cada uno de nosotros accesibilidad hacia tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre maravilloso de Cristo. Aleluya. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Hay una información que leí que dice en estos términos que aproximadamente el 20 o 25% de los miembros de una congregación son los que están involucrados en el servicio. O sea, son aquellos que realizan alguna función con regularidad. 20 o 25% del total, o sea, 4, más o menos, de 4 personas, una, cuando hablamos del 25%. Como participante de esta congregación, hermanos, según los datos con que contamos, sí cae en este índice también. Es esperable que el 100% de la congregación, en forma, que dijéramos, ideal, estuvieran sirviendo al Señor, porque se entiende que han experimentado algo extraordinario en su vida y hubiera en su corazón un deseo grande de agradar a Dios, sirviendo, haciendo no lo que no puede hacer, sino haciendo lo que puede hacer, porque Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Dios nunca nos pide imposibles. Dios nos ha dotado de facultades, nos ha dotado de rasgos, nos ha dotado de dones para ponerlos al servicio del Señor. Por lo tanto, sigue resonando esas palabras que el Señor dijera a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues para que el Señor de la mies envíe más obreros. Eso fue lo que dijo el Señor. Y sigue siendo una grande necesidad, hermanos, esta realidad. Y parece que entre más nos acercamos al fin, parece que este índice se fuera abultando, fuera acrecentándose. Porque también la palabra del Señor dice que el amor de muchos se resfriará, vendrá a menos conforme nos acerquemos al fin. Pensando en eso y recibiendo la inquietud de Dios, esta administración va en ese sentido, en pensar qué debemos hacer para activarnos en la obra de Dios. ¿Qué hacer para activarnos en la obra de Dios? Así titulo esta participación, hermanos. ¿Qué hacer para activarnos en la obra de Dios? Hay muchos pasajes de la Biblia que yo pudiera tomar como base, pero quise en esta ocasión tomar una porción amplia que no sería propio leerla, pero quiero enfatizar para que usted en su casa pueda releer esta porción de la palabra. Voy a tomar como base los capítulos 7 al 14 del libro de Éxodo. 7 al 14. 8 capítulos. Del 7 al 14.
Estos capítulos abarcan el tiempo previo cuando el pueblo de Israel iba a dejar Egipto, donde ellos estuvieron esclavizados. Tiempo previo a la salida del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto y el inicio de su éxodo, el inicio de su peregrinación por el desierto. Digo inicio porque duraron aproximadamente 40 años en el desierto. Entonces, esta parte de la historia que abarca estos capítulos 7 al 14 del libro de Éxodo, valdría mucho la pena si usted los leyera en su casa con detenimiento y si puede en un contexto de oración, ahí en su devocional personal, creo que le ministrará bastante. Gloria a Dios. Desarrollo este tema respondiendo a esta pregunta que planteo en el título: ¿qué hacer para activarnos en la obra de Dios? Con esta primera respuesta: sometiéndonos a los deseos divinos. Sometiéndonos a los deseos divinos. Aquí plantea una necesidad más. ¿Cuáles son los deseos divinos? ¿Cuáles son los deseos de Dios? Van en muchos sentidos los deseos de Dios, pero hay algunos que resaltan, hay algunos que el Señor enfatiza y reitera en la palabra, en la Sagrada Escritura. Y cuando el Señor reitera algo es porque hay un gran deseo, un gran anhelo de parte de Dios en esa área en particular. Así como usted y yo, cuando tenemos algún deseo, algún anhelo, no desaprovechamos la oportunidad para poderlo expresar, para poderlo decir, para poderlo compartir. Y en ese sentido también es Dios, hermanos, que Dios nos hizo a su semejanza. Y el Señor expresa un deseo importante en estos capítulos que les he planteado, 7 al 14 del libro del Éxodo. Y ese gran deseo es al cual yo quiero que veamos, que visualicemos, que entendamos, valoremos, dimensionemos ese gran deseo, ese gran anhelo de Dios. No solamente una vez lo dijo en estos capítulos, ni 2, ni 3, ni 4. Lo expresó con palabras literales, iguales, por 6 ocasiones en estos capítulos. Abriendo Dios su corazón, permítame usar esta expresión, Él expresa este gran anhelo, este gran deseo. Y mire, para no desviar la atención, solamente quisiera que leyéramos el primer versículo donde aparece este deseo. Los demás solamente se los voy a mencionar. Después usted los puede localizar y si desea que le pase después esta información, con gusto se la hago llegar. Mire, quiero que me acompañen a leer allí en el libro del Éxodo, dijimos capítulo 7. El versículo 16 es la primera ocasión en que aparece este deseo, este anhelo de Dios. Dice el versículo 16: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo. Aquí Moisés está expresando lo que Dios le envió para que dijera. Dios le hizo este encargo a Moisés, que se lo dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí está expresado el deseo de Dios. Y si usted se va al capítulo 8, versículo 1, aparece las mismas palabras: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el mismo capítulo 8 y versículo 20, una vez más el Señor
expresa estas palabras: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9 y versículo 1. De igual manera en el capítulo 9 y versículo 13. Y para culminar en el capítulo 10, versículo 3, una vez más esas mismas palabras: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, ahí el Señor está expresando el máximo deseo. ¿Para qué quería Dios que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto? No era simplemente para libertarlos de una esclavitud. Había un propósito más allá de eso. No era simplemente hacer notar el poderío que Dios tenía glorificándose en Faraón y en su gente. Aunque lo hizo el Señor, pero no era su gran propósito. El gran propósito de Dios era que el pueblo le sirviera, que el pueblo se involucrara en su obra, que el pueblo usara sus dones, sus rasgos para honrarle, para glorificarle, para trabajar en su obra. El propósito más grande de Dios al sacar al pueblo de Egipto no era entregarles una tierra prometida. No, ese no era el propósito más grande de Dios. Aunque lo hizo el Señor y aunque se los prometió, pero el propósito más grande, el propósito más allá, el propósito último, el propósito ulterior era que el pueblo le sirviera. Que el pueblo le sirviera. Es muy importante, creo yo, para podernos activar en el servicio de su obra, conocer el anhelo, el deseo de Dios. Y aquí está con mucha claridad manifestado. Creo que solamente aquel que quiere cerrar sus ojos voluntariamente no puede descubrir. Lo dice el Señor con suma claridad aquí. Dios expresa un anhelo muy profundo, muy sentido, algo que el Señor siente en lo profundo de su ser. Y ese deseo no ha cambiado. Ese deseo sigue vigente. Dios sigue manifestando este deseo, este anhelo. Y máxime cuando vemos esta estadística, que del 100% solamente, siendo no tan negativos, no tan extremistas, el 25% está involucrado en su servicio. El 25% hace suyo ese anhelo, ese deseo de Dios y está trabajando para que Dios se sienta bien, para que Dios vea cumplido ese deseo, ese anhelo. Cuando yo veía esto, me daban ganas de decirles a ustedes, hermanos, que Dios tiene necesidad de que nos involucremos en su obra. Pero no sería correcto este término necesidad. Por eso digo anhelo y deseo, porque Dios no puede tener necesidades, hermanos. Dios es Dios, es perfecto. Y si dijéramos que tiene una necesidad Dios, dejaría de ser Dios. Dios no tiene necesidad de nada, pero sí tiene grandes anhelos y grandes deseos. Y uno de esos grandes anhelos y deseos es que usted y yo nos involucremos en su obra, en su trabajo, que lo honremos de esta manera y que nosotros, siendo fruto de su aflicción, no le deshonremos, porque Dios no escatimó nada, ni a su propio Hijo, para darnos la salvación, para sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Y como dice ese versículo,
para anunciar sus virtudes, o sea, involucrarnos en su servicio. ¿Sería suficiente esto entonces, hermanos, para con toda decisión poner a disposición de Dios lo que el mismo Dios ha puesto en nuestras manos? Esa capacidad que entregó algunas de ellas desde que usted fue engendrado en el vientre de su madre, algunas otras desde el momento en que usted decidió entregarle su vida a Cristo. Dios no pide más, pide eso. No deberíamos de negarle al Señor el cumplir ese grande anhelo, ese grande deseo. Dios no tiene necesidad, pero tiene un gran anhelo, tiene un gran deseo. La única manera en la cual Dios ha establecido para edificar su iglesia, para edificar a su pueblo, es mediante su poder, obrando a través de su gente, obrando a través de aquellos que se disponen. Y Dios quiere edificar a la iglesia. Dios quiere perfeccionar a su pueblo. El Señor dice que viene por un pueblo no cualquiera, sino que viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Con eso expresando que viene por un pueblo y está trabajando para preparar ese pueblo, no cualquier pueblo, un pueblo tirado hacia adelante, un pueblo rumbo a la perfección, un pueblo que está superando situaciones, un pueblo que necesita ser edificado, y Dios no ha planteado otra forma. ¿Habría podido Dios enviar a sus ángeles, a sus criaturas, a sus huestes celestiales a ministrar a la iglesia? Pero el Señor no lo dispuso así. La forma de Dios es que la iglesia sea edificada por sus siervos, por aquellos que han aceptado servir en su obra. ¿Cómo van a ser ganados aquellos que todavía no han venido al Señor? ¿Cómo van a ser atraídos a Él? Dios no va a enviar a sus ángeles. Dios no va a enviar su espíritu que haga ese trabajo. No. Él pone su poder a disposición, pero este poder obrando a través de sus siervos, a través de aquellos que aceptan esta invitación, que toman esta responsabilidad de servirle al Señor. De ahí entonces el gran anhelo de Dios, porque Dios quiere un pueblo, Dios quiere tener un pueblo perfecto, viviendo juntamente con Él. Dios no quiere que el impío muera sin Él. Por eso Dios tiene un gran anhelo y sigue teniendo ese gran anhelo de que más personas, de que más de sus hijos, de que más de aquellos que dicen amar a Dios, acompañen su decir con su hacer, dando una palabra de compromiso y haciendo esa palabra de compromiso, involucrándose decididamente en la obra del Señor. Sí, si realmente decimos amar a Dios, creo, lo lógico es que entonces debiéramos de esforzarnos para que ese deseo de Él fuera cumplido. Creo que humanamente es esperable esto. Si usted sabe que alguien tiene un gran deseo y usted quiere que él se sienta contento, usted luego sabe, ya sé qué darle, ya sé qué obsequiarle, porque sé que ese es su gran deseo. Y si usted ama a esa persona, se va a esforzar a darle aquello, porque es un gran deseo. Y Dios no pide, insisto en esto, algo imposible que le podamos dar. Hermanos, esto que estamos viendo en el libro de los Éxodos, en el Nuevo Testamento también el Señor, cuando anduvo ministrando aquí en la tierra,
a sus discípulos les narró una parábola que encontramos allí en Mateo capítulo 20, a partir del versículo 1. Esta parábola se titula la parábola de los obreros de la viña. Los obreros de la viña. Y ahí dejó una vez más sancionado ese gran deseo que Dios tiene de que más obreros se involucren en su viña, de que más gente se involucre en su trabajo. Esa parábola va en ese sentido. Empieza diciendo la parábola: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que, teniendo una viña, salió a buscar obreros para que trabajaran en su viña. Si somos cuidadosos, vamos a descubrir datos interesantes en esa parábola. Dice que en primera instancia salió en la mañana, o sea, a primera hora, cuando empieza la jornada. Salió a buscar obreros y los encontró a algunos de ellos y los envió a trabajar en su viña. Pero luego el Señor salió a la hora tercera e hizo lo mismo, buscar obreros para que trabajaran en su obra. Y encontró a otros que estaban por ahí desocupados y los envió a trabajar a su viña. Pero como es un gran anhelo, un gran deseo, él seguía viendo necesidad en su viña. Había mucho que hacer en su viña y sale a la hora sexta, en un espacio de cada 3 horas, a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora de la jornada de trabajo sale una vez más y encuentra gente y los manda a trabajar en su viña. Y luego avanza y a las otras 3 horas, a la novena hora, una vez más sale a buscar gente para que trabajen en su viña. Y encontró y los envió a trabajar. Primera hora, tercera hora, sexta hora, novena hora. Quedaba solamente entonces la hora 12, 12ª hora, pero era cuando terminaba la jornada, entonces no podía salir a esa hora. Por eso dice la Biblia: a la hora 11ª sale por última ocasión el dueño de la viña, faltando 1 hora para que concluya la jornada de trabajo. A la 11ª hora sale una vez más el dueño de la viña para buscar obreros y los encontró en la plaza. Dice que estaban ahí y les preguntó: ¿qué están haciendo aquí sin trabajar? Ellos le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Pues muy bien, vénganse. Y los envió a trabajar en su viña. Yo veo en esta parábola una vez más claramente el gran deseo de Dios de que más gente se involucre en su viña. Más gente, más personas trabajen en su obra maravillosa, en su obra preciosa. No sé qué sienta usted ante este gran deseo que Dios tiene. No sé qué sienta usted, pero a mí me parte el corazón. Quisiera tener la capacidad y la facultad de obligar para que trabajaran en la obra del Señor, pero eso no nos es permitido. Ni siquiera Dios nos obliga a trabajar en su obra. No nos puede obligar el Señor. Nos hace una invitación, expresa ese gran deseo con esa intención de que nuestro corazón se vea estrujado y entonces sea una motivación extraordinaria para decir:
yo quiero agradar a ese Señor que me salvó. Yo quiero agradar a ese Señor que ha sido misericordioso con nosotros o conmigo. Y de esa manera demos un paso para podernos involucrar en la obra del Señor. Yo creo que fue una decisión que muchos a lo mejor han manifestado, pero desafortunadamente no han sostenido. Porque cuando yo voy a la Biblia, veo, por ejemplo, cuando aquel endemoniado gadareno fue libertado, nació en él un gran deseo de involucrarse en la obra del Señor, que dijo: yo te voy a seguir, Señor. O sea, yo quiero trabajar contigo. Y el Señor le dijo: qué bueno que tienes este gran deseo. Y le dio un trabajo por hacer a esa persona. Cuando la suegra de Pedro fue sanada de aquella fiebre que tenía, dice literalmente la Biblia que en cuanto fue sanada, ella se levantó y le servía al Señor. Creo que es algo que nace en nosotros al experimentar la gracia salvadora del Señor, pero que desafortunadamente no sostenemos o no damos el paso decisivo de involucrarnos con regularidad en su obra. Hay necesidad de ello, amados hermanos, y máxime porque yo creo que estamos en esa hora undécima. Yo creo que no falta mucho para cuando el Señor aparezca en las nubes a recoger a su pueblo. Yo creo que no falta mucho cuando tengamos que estar delante de su presencia para rendir cuentas. Y entonces, ¿qué cuenta le daremos al Señor? ¿Qué cuenta le daremos? ¿Que no tuvimos oportunidad cuando sí la tuvimos y el Señor sabe todo? ¿Que no tuvimos la capacidad cuando el Señor nos la dio? Ninguno de esos argumentos va a valer en aquel día. Si hoy tenemos oportunidad de tomar una decisión o de reafirmar esa decisión o de una vez más retomar esa decisión, formidable. Hoy es nuestro tiempo, hoy es nuestra oportunidad. Entonces, hermanos, para poder involucrarnos en la obra del Señor, lo primero que tenemos que hacer es conocer los deseos del dueño de la obra. Y ahí está claramente mencionado ese gran deseo. Segunda respuesta a la pregunta: ¿qué hacer para involucrarnos en su obra? Número 2, resistir los deseos malignos. Así como la primera respuesta es someternos a los deseos divinos, a los deseos de Dios, vamos y tenemos que complementarla con esta: resistiendo los deseos malignos. Resistiendo los deseos malignos, oponiéndonos a los deseos malignos, venciendo los deseos malignos. Vuelvo a la porción que estamos tratando. Cuando al fin Faraón dejó salir al pueblo de Israel, usted bien conoce esta historia. Después de un trato fuerte hacia Faraón, dejó salir al pueblo de Israel, pero la intención de él era tenerlos ahí. La intención de Faraón era no deshacerse del pueblo de Israel. Los tenía trabajando en su obra. Faraón los fatigaba, los exprimía. Faraón tenía una jornada larga y ardua hacia el pueblo de Israel. Usted lo puede constatar en esa porción. Y cuando alguien le decía a Faraón: pues deja salir al pueblo, ya déjalo salir. Mire, Faraón no quería, y lo manifestó en varias ocasiones también. En los mismos capítulos en que vimos manifestado el gran deseo de Dios de que nos involucremos en su obra, ya dijimos que lo expresa por 6 veces el Señor.
Pero aquí Faraón, hermanos, por 10 veces sostiene su convicción. Mire, se las voy a mencionar. En el versículo 13, capítulo 7 se dice: el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. No dejó, no quiso aceptar esa oferta de dejar ir al pueblo de Israel. No los escuchó. El versículo 22, capítulo 7, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Capítulo 8, versículo 15, endureció su corazón y no los escuchó. 8:19, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Capítulo 8, versículo 32, mas Faraón endureció aún otra vez su corazón y no dejó ir al pueblo. 9:7, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. 9:12, endureció el corazón de Faraón y no los oyó. 9:35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. 10:20, endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. 10:27, endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Faraón está expresando aquí también su gran deseo, su gran anhelo, y está con toda disposición de hacer cumplir ese gran deseo, ese gran anhelo, porque dependía de él si salía el pueblo de Israel, si dejaba salir al pueblo de Israel o no. Y él se aferró y dijo: no lo voy a dejar salir. Usted sabe que en la historia al final accedió Faraón, y eso porque le llegó la lumbre a donde más le dolía, y al final dejó salir al pueblo de Israel. Querida persona, ¿se ha preguntado usted por qué es tan difícil involucrarse en la obra del Señor? Si usted conoce que es un gran deseo de Dios de que lo hagamos, entonces debemos estar enterados, y es aquí donde a lo mejor muchos no lo entienden, no lo dimensionan. Hay un personaje enemigo nuestro sumamente interesado en no dejarnos, no darnos la oportunidad de que sirvamos a Dios. Quiere retenernos a toda costa. ¿Sabe por qué? Porque le damos grandes dividendos. Porque el diablo, el adversario, sabe que le somos de mucha utilidad. Y sabe que su obra es engrandecida. Tristemente, cuando ponemos a disposición y a su servicio las habilidades y dones que el mismo Dios puso en nosotros, cuando yo veo esto digo: qué tremendo, qué tremendo que Dios, al habernos dotado, el mismo Dios, de esos rasgos, de esas características, de esa inteligencia, de esa habilidad, de esa fuerza, de ese empeño, de ese coraje en el buen sentido, las usemos, hermanos, para el servicio de ese personaje, de ese enemigo de Dios y enemigo de la iglesia. No cabe en mi mente esta situación. Hay ocasiones que alguien me ha contado, ya alguien me ha dicho: ¿sabe? Me he dado cuenta de que muchos que están trabajando para el mal, un tiempo estuvieron en la iglesia. Son conscientes de Dios y están usando toda su habilidad, su energía, su estrategia, sirviendo al adversario, haciendo ladrillos para Faraón. Es tremendo esto, y más tremendo cuando alguien de nosotros, hermanos, toma esta decisión de no
involucrarse en su obra sabiendo que es el gran deseo de Dios. Es muy importante que entendamos que hay un adversario, hay un enemigo que no nos va a dejar fácilmente que le sirvamos a Dios. Así como está expresado aquí con Faraón. Y si en algún momento tomamos una decisión y decimos, porque hay momentos en nuestra vida en los cuales suceden eso, hermanos, que somos razonables y tomamos una decisión. Si acaso se diera ello, ¿sabe qué? El adversario no se va a quedar con los brazos cruzados diciendo, no, pues ya se fue, ya tomó la decisión de irse, bueno, pues que le vaya bien, que Dios le bendiga. No, el diablo nunca dice eso, hermanos. Que Dios le bendiga. Si quiere ir, que se vaya, que Dios le bendiga. No, lo que decimos es somos nosotros, ¿verdad? Si se quiere, pues que Dios lo bendiga. ¿No? Tampoco es correcto. Pero Satanás nunca va a decir eso. Mire, cuando Faraón, no habían pasado muchos días de que Faraón dejó salir al pueblo de Israel. Pasando algunos días, empezó a notar la ausencia. El trabajo ya no era el mismo. Ya no había muchos ladrillos que estaban haciendo. Y entonces Faraón razonó con estas palabras que encontramos en el versículo 5 del capítulo 14. Faraón se hizo esta pregunta a él y a los suyos: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, como que Faraón diciendo, cometí una locura, no fui consciente de esto. ¿Cómo es que dejé salir al pueblo de Israel? ¿No es esto posible? Como volviendo en sí, Faraón dijo, no voy a permitirlo. El pueblo de Israel estaba por dejar ya los límites de Egipto, del estado, de la región de Egipto. Habían salido de la ciudad, pero para salir de sus límites había distancia, y estaba por salir de los límites de Egipto, cuando Faraón se dio cuenta y dijo, voy a recuperar a este pueblo para que me sirva otra vez. Dice literalmente ahí en los versículos 6 al 9 del capítulo 14, que entonces Faraón unció su carro, o sea, preparó su carro, y luego tomó 600 carros escogidos. Cuando habla de carros escogidos, está hablando de los mejores carros, de aquellos que son preparados especialmente, dotados, ágiles. Y luego dice también tomó todos los carros de Egipto, o sea, 600 de los escogidos, pero de los demás se llevó a todos los carros, a todos sus capitanes. Literalmente dice ahí, toda la caballería. Y también dice literalmente, aquí está esta palabra, todo su ejército. Echó toda la carne al asador, como se dice por ahí coloquialmente, para recuperar al pueblo de Israel. Vámonos, vamos a traerlos otra vez para que nos sirvan. Le dieron alcance muy rápido al pueblo de Israel. Los alcanzaron muy pronto. Hermanos, para involucrarnos en el servicio de su obra, necesitamos saber que debemos de resistir los deseos del maligno. El maligno no se va a dar por vencido fácilmente. Va a insistir una y otra vez. Si acaso nos deja ir, será por un tiempo nada más. Después de un tiempo regresará usando toda su estrategia, usando toda su astucia, usando todo su poderío para recuperarnos y que podamos seguirle sirviendo. Digo astucia porque el diablo es astuto, hermanos. No es, hermanos, cualquier persona, no es cualquier personaje. Está dotado de una astucia y una inteligencia extraordinaria. Por eso es que cada día cuesta trabajo involucrarnos en su servicio, hermanos. Porque quizá, hermanos, estemos oyendo
y estemos sucumbiendo ante esos deseos malignos. No sé si habrá experimentado esto, pero yo lo he escuchado de algunos de ustedes cuando se han sincerado. Dice, parece que cuando tomo la decisión de involucrarme en el servicio del Señor, se me llueven cosas negativas. Lo que no había pasado tiempo atrás empieza a suceder. Y se confunden y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Si yo creía que ahora me iba a ir mejor y nada, que está pasando esto. ¿Sabe? No es obra de Dios, es obra del adversario que está usando su estrategia para que usted desista de ello, se regrese y siga allá metido en el servicio del adversario, se regrese la decisión que usted ha tomado. Piénselo, razónelo, medítelo. Si quiere, escudriñelo una vez más y dígale al Espíritu Santo. No le estoy diciendo que crea al pie de la letra lo que lo estoy diciendo yo, pero le invito para que lo razone y lo exponga delante del Señor. Sea sincero delante de Dios y espere la respuesta de Dios. El Señor dice en su palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo el ejército de Satanás dirigido hacia recuperar a aquellos que ha perdido, aquellos que le han dejado de servir, y aquellos que están titubeantes en esa área son presa sumamente fácil y se regresan para seguir sirviendo al adversario. Por eso es que no vemos a mucha gente involucrada en su servicio. El diablo, el adversario, gana terreno en esta área. Pero yo apelo a su conciencia para que pueda tomar una decisión en serio. Cuando yo conocí al Señor, como usted, tuve un deseo grande de involucrarme en su servicio. Aceptaba invitaciones, aunque me era difícil tomar algunas, pero las tomaba, las recibía. ¿Sabe que yo cuando estaba en la escuela tuve una experiencia bastante traumática? Cuando me dieron una oportunidad de decir una poesía y esta poesía se me olvidó a mitad y el maestro se enojó mucho. Cuando me metí apenado porque se me había olvidado la poesía, me agarró, me desgreñó, me barejoneó, me jaló las orejas y quedó un trauma en mí de tal manera que yo no podía decir nada en público. Lo intenté, tiempo después sucedió lo mismo. No pude concluir aquello que llevaba preparado. Y cuando vine al Señor y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomas el lugar y das un consejo de la palabra? Recordé. ¿Y qué tal si a la mitad se me olvida todo? ¿Qué va a pasar? Trató de frenarme esa cuestión. Pero dije en el nombre del Señor. Y tomé esa responsabilidad. No fue sencillo. Sin embargo, tomé ese desafío. Le dije al Señor que quería servirle. Nunca pensé de esta manera como lo estoy haciendo. Lo pensé como un miembro de la iglesia. Y en eso estuve por 6 años sirviendo al Señor en la iglesia. Y el anhelo de servirle
no menguó en mí. Anhelaba concluir el tiempo de estudio diario para acudir a la iglesia, al templo del Señor, alabarle, bendecirle. En muchas ocasiones llegué tarde porque salía tarde de la escuela, pero nunca me quedé en casa. Me encaminé, aunque fuera a la despedida, pero llegaba a la casa del Señor. Recién convertido, recuerdo que tuve una experiencia con el presidente juvenil de esa congregación donde yo nací. Él me abordó en una ocasión y me dijo: oyes, aquello que dijiste en aquella ocasión, lo dijiste por mí, ¿verdad? Acusándome de que lo que yo había hecho, había hablado, había compartido, era como tirándole a él, era mencionando algunas cuestiones negativas de él. Y realmente no fue así, no era así, no fue la intención, jamás fue la intención. Pero él lo recibió de esa manera y me abordó y me enfrentó de esta manera. Yo pude entender en ese momento que era una estrategia del adversario para hacerme desistir de ese plan de involucrarme en su obra y de sostenerme allí en esa línea. Al sostenerme ahí, seguí adelante. No me enfrié, no retiré la decisión de servirle al Señor. Y bueno, continué, seguí adelante. Pero, hermanos, lo que yo le dije al Señor en esa ocasión: Señor, una cosa quiero pedirte, que no suceda en mí. Yo no quiero encontrarme al fin de mis días sentado ahí diciendo: ¿cuántas cosas pude haber hecho en su obra y no lo hice? No me dejes lamentarme al final de mis días de esa manera, Señor. No me dejes. Esto fue un gran peso en mi corazón y todavía sigue siendo un peso, hermanos. El encontrarme, al visualizarme al final de mis días y que yo esté delante del Señor lamentando esto, es algo que me asusta, me aterra. Por lo tanto, yo sigo en esta línea de trabajar en lo que pueda y invirtiendo las capacidades que el Señor nos ha dado en su obra. Yo creo que también usted ha pasado por estas experiencias. No sé si ha decidido sostenerse para servir al Señor o ha sucumbido, no lo sé. Usted lo sabrá y Dios lo sabrá también. Pero ninguna excusa va a valer en aquel día. Ninguna excusa. Porque tiempos y oportunidades las tenemos. Y si usted dice: es que nunca me dieron oportunidad de servir en la obra, allí en la iglesia, será una vez más refutado eso. Porque siempre habrá necesidad y manera de involucrarnos. Si acaso hubiera un ministerio que usted dice: no cuadra, no encajo yo en ese ministerio, yo creo, yo quiero hacer esto, expréselo y usted levante ese ministerio en la congregación local, junte y llame gente para suplir esta necesidad en el cuerpo de la iglesia. Esa oportunidad tenemos y le damos a cada uno para que se involucre en el trabajo. Me ha dado gusto de que algunos de este lugar han dicho: cuando me invitaron a hacer algo, titubeé. Y casi estuve a punto de decir no, pero dije que sí. Me alegra por ello. Ojalá y se sostengan, pero le advierto, no va a ser sencillo. Va a haber quien lo señale, va a haber quien le diga, va a haber quien le critique, va a haber quien, como espectador, le diga: no lo haces bien. Pero qué bueno que también hay hermanos que le dicen: hijo, hija, échale ganas. La palabra, una palabra que tú dijiste, tocó mi corazón. Porque como bien han dicho, no se necesitan muchas palabras, una palabra basta
Porque recuerde que es el poder de Dios. Dios ha dicho: con mi poder, pero a través tuyo, abre tu boca y yo la voy a llenar. Es promesa de Dios. Hay hermanos que están orando. Hay hermanos que alientan. Hay hermanos que levantan. Hay hermanos que dicen: échale ganas, adelante. Qué bueno por ello. Lamentable por las otras voces. Quisiéramos que no estuvieran, pero estaríamos una vez más negando la palabra del Señor, porque el Señor dijo: deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo. No podemos arrancarla, no es tiempo de arrancarla. Llegará al fin del día, al fin de la jornada. La cizaña será cortada, atada y echada al fuego, y el trigo será guardado en el granero del Señor. Resistamos entonces, hermanos, todo deseo del maligno. Concluyo entonces con la tercera respuesta a la pregunta: ¿qué hacer para involucrarnos, para activarnos en la obra del Señor? Número 3, hay que marchar al frente, hermanos. Hay que marchar al frente. ¿Dónde encontramos esta palabra? Capítulo 14, versículo 15. El Señor le dijo a Moisés, estando el pueblo ahí frente al mar, Faraón y su ejército atrás, a un lado y a otro lado, montañas. ¿Qué vamos a hacer? Estamos acorralados aquí, no vemos camino de salida. Dios le dice a Moisés: ¿para qué clamas? Ya no clames. Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Mire, en la Biblia Kadosh, esta expresión que marche se le hace un agregado que le da una dimensión más adecuada y que aclara mejor lo que se quiso decir ahí. Dile al pueblo que marchen hacia adelante. Que marchen hacia adelante. Habían podido marchar a diestra o a siniestra o marchar hacia atrás, pero aquí dice: marchen hacia adelante. ¿Qué es lo que debemos de hacer después de haber conocido el deseo y el anhelo de Dios y estar dispuestos a someternos a ese deseo de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer después de resistir el deseo maligno? No debemos quedarnos ahí, amados hermanos. No podemos estacionarnos ahí. No podemos anclar nuestras estacas ahí. No, debemos de marchar hacia adelante, o sea, avanzar, 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 avanzar. No, eso es un peligro quedarnos ahí, hermanos. Por eso el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que marchen hacia adelante. Pero ¿cómo vamos a marchar hacia adelante? El mar, ¿cómo? Cuando el pueblo de Israel empezó a arrancar sus estacas, porque la palabra marchen proviene de una palabra hebrea que es la palabra abad. Y la palabra abad, la primera acepción de esa palabra es arrancar. Quiere decir que debemos de arrancar las estacas con las cuales están amarradas nuestras tiendas para estar estacionados ahí. Arranca las estacas porque vas a marchar hacia adelante. Hermanos, Dios es un Dios que no mira hacia atrás. Dios no nos va a dar la victoria mirando hacia atrás. Dios nos va a dar la victoria cuando, insisto, conocemos sus deseos, rechazamos el deseo maligno y avanzamos hacia adelante. Hacia adelante, aunque no veamos salida, no veamos camino, Dios abrirá camino milagrosamente, como lo hizo ahí. Cuando el pueblo se levantó, arrancó las estacas, dijo: este no es mi lugar es avanzar, mi lugar es marchar hacia adelante. Dice la Biblia: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe.
puesto nuestros ojos ¿dónde? Adelante. Allá está el Señor que nos salvó y nos está esperando. El Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. La Biblia dice que no somos de aquellos que retroceden, sino aquellos que tienen fe para la preservación del alma y siguen adelante. Me sorprende mucho cuando veo la conquista de Jericó. Hay una recomendación que Dios le dice al pueblo. Le dice: cuando la muralla sea derribada, dice ahí literalmente, y usted lo puede constatar en su casa, marcha, marcha, dice, derecho y hacia adelante. Derecho y hacia adelante. Derecho quiere decir erguidos, sin nada que nos avergüence, decididos y hacia adelante. Derecho y hacia adelante. Cuando voy a ver la visión que tuvo Ezequiel, dice que aparecían criaturas celestiales. Y esas criaturas celestiales, dice, hay un rasgo, una característica de esas criaturas. Dice que volaban derecho y hacia adelante. Y lo complementa diciendo: no se volvían. No se volvían, o sea, no regresaban. Todo lo que está en Dios y el Dios mismo indica que debemos avanzar hacia adelante. No estacionarnos ahí, hacia adelante. Ahí está la victoria, ahí está el paso decisivo. Ahí es donde nuestros perseguidores van a sucumbir. Ahí es donde nuestra convicción va a ser reforzada. Dios abrió camino en el mar y el pueblo avanza en tierra seca. El ejército que venía tras de ellos, en un afán de no dejarlos ir, se adentra también en el mar. Desafiante el diablo, desafiante sus seguidores. A toda costa quiere recuperar, se adentra. Literalmente dice la Biblia, avanzaron hasta la mitad del mar los enemigos. Pero esa fue su perdición, porque enseguida el mar se cierra y esos adversarios, esos enemigos, esos seguidores del adversario, ahí sucumbieron, ahí perecieron. Ahí dice el versículo 28 del capítulo 14: no quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Cumpliéndose la palabra que Moisés le había dicho al pueblo cuando estaba atemorizado. Le dijo Moisés al pueblo: de estos egipcios que están viendo, ya no los volverán a ver. Quedaron después, estaban flotando allí en la orilla del mar, muertos. El camino de victoria que Dios abre para nosotros es el camino de muerte, destrucción para nuestros adversarios, para nuestros enemigos, para los deseos malignos. Si usted se queda estacionado ahí, no va a tener la victoria. Pero si usted arranca sus estacas y marcha hacia adelante, Dios le dará la victoria. Y esas bocas, esas lenguas, esas ideas que en un momento dado se levantaron para decirle algo negativo, Dios las cerrará. ¿Cómo? Dios lo sabe, no nosotros. Nuestros planes no son los planes de Dios. Dios los hace de maneras increíbles. En ocasiones cerrando literalmente la boca, en ocasiones haciendo un cambio y una transformación, porque nos hemos sostenido en el servicio del Señor y hemos influido en ellos, y ellos han dicho: lo que tú hiciste sirvió para que Dios
sembrar en mí una convicción fuerte, y ahora qué bueno que te sostuviste. Es una boca que fue callada a la manera de Dios. Dios sabe de qué manera lo va a hacer, pero no se quede estacionado, no se quede cómodamente ahí. Vamos adelante, hermanos, vamos a marchar hacia adelante. Hay mucho trabajo por hacer, hay necesidad en la obra del Señor, y el Señor sigue buscando obreros decididos. Y aquí no estoy hablando solamente de personas adultas, de varones y mujeres adultas. Estoy hablando también con jóvenes, estoy hablando con adolescentes, y si puede decir hasta con niños, que tengan esta convicción y hagan esta decisión. Sí, ciertamente, hermanos, este tiempo en que hemos estado en esta condición, mucho sector de la congregación ha dejado de ser ministrada. Pero creo, hermanos, que Dios puede compensar, porque no es culpa directa de la iglesia. No es una cuestión que hayamos ocasionado nosotros. Dios puede compensarlo de otra manera, hablando de otra manera a esa parte de la iglesia y haciendo que estos se levanten y en muchas ocasiones puedan poner ejemplo a los hermanos adultos. No descarto esa posibilidad, porque la obra y el poder de Dios es extraordinario. Samuel fue llamado a una corta edad y él pudo entender y escuchar esa voz maravillosa. Decida entonces activarse en la obra de Dios. Deje de ser ya espectador y conviértase en actor de esta grande obra. Esta grande obra que es la obra de Dios. Concluyo con estas expresiones. El que no junta, desparrama. El que no edifica, destruye. El que no abona, esteriliza. El que no ayuda, se lo dejo a su imaginación. El que no rema, pesa. El que no rema, pesa, y pesa mucho. ¿De cuáles es usted? ¿Y de cuáles quiere ser? En Dios no hay un lugar intermedio. En Dios solamente está el sí o el no. No hay un lugar neutral para nosotros. Un sí o un no. ¿Decidirá involucrarse en la obra del Señor o no lo hará? Dios lo sabe y usted también lo sabe. Yo deseo hacer una oración delante del Señor en este momento. Y quiero invitarles. Mire, aquí está un altar. Aunque nos han limitado el tiempo del altar o el espacio del altar, no somos muchos los que estamos aquí. Pero, ¿por qué no viene aquí al altar? Y le dice lo que quiera decirle al Señor. No le voy a decir, dígale al Señor que sí, dígale al Señor que sí. No. Si usted va a venir aquí al altar y le va a decir, Señor, una vez más te digo, no puedo y no lo voy a hacer, hágalo, pero hágalo aquí en el altar. Dígaselo al Señor. No sé cómo el Señor le vaya a responder, pero Dios respeta el libre albedrío. Pero una vez más, ¿por qué no venimos aquí al altar? Yo le invito, aquí al altar. Vamos a estar un tiempito de pie, ¿no? De pie aquí en el altar. No va a ser mucho, ¿no? Pero aquí que le digamos al Señor con honestidad, Señor, quizá no sea mucho lo que yo tengo, amados hermanos de la alabanza,
Quizá no sea mucho lo que yo tengo, según mi dimensión, según lo que yo visualizo, según lo que yo concluyo. Pero lo que tengo, lo he recibido de ti, Señor. Y sé que delante de ti no es poca cosa, aunque yo no lo valoro en esa dimensión. Porque es algo que viene de Dios. Y es algo que Dios le da mucho valor. Quizá usted sea limitado porque va a decir, ¿qué voy a hacer yo? Si no tengo muchas palabras para compartir, si no tengo mucha sabiduría, mucha inteligencia para escudriñar la palabra. Mire, no se preocupe por ello. Recuerde, es el poder de Dios obrando a través de aquellos que se deciden, a través de aquellos que deciden poner en las manos del Señor lo poco o mucho según su consideración. Sea honesto con Dios. Dígale. Si quiere servirle, dígale una vez más, Señor, yo te quiero servir. Sé que estoy teniendo dificultades. Sé que estoy teniendo problemas. El Señor dijo incluso que los de nuestra casa serán los primeros que serán levantados para estorbarnos en seguir al Señor, en entregarnos a nuestros enemigos. No nos preocupemos por ello. Sigamos adelante si es que hemos hecho esa decisión. Sigamos adelante, no nos estacionemos, avancemos, marchemos hacia el frente. Hay trabajo por hacer. Hay necesidad en la obra del Señor. Aleluya. Padre, tú en esta hora estás prestando oído al corazón de cada uno de tus hijos. Estás presto, Señor, para escuchar la palabra, aunque no sea audible o verbal, pero tú conoces las palabras del corazón, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Tú conoces el profundo deseo del corazón de cada uno de tus hijos, y aún la palabra no está en nuestra boca, y aquí tú ya la conoces, Dios. Tú puedes no es tiempo ya de dormir, no es tiempo ya de descansar. Hora undécima, a punto de concluir los tiempos, de cerrarse la oportunidad para perfeccionar a la iglesia, de cerrarse la oportunidad de entregar un fruto agradable delante de la presencia tuya. A punto de cerrarse la oportunidad de aquellos que no han conocido al Señor y deben de escuchar la palabra, deben de escuchar el mensaje del Evangelio. Maravilloso Dios, una vez más no será mucho, pero la entregó delante de tu presencia con honestidad. Y si mis manos soy vacías, queremos trabajar en tu obra. Queremos que tu deseo nos conquiste. Queremos resistir la obra y el deseo maligno. No será sencillo, no será fácil, pero tú abres camino para que eso pueda suceder. Aún tengas que abrir el mar, aún tengas que abrir camino en el desierto, Señor, pero tú nos darás la victoria completa, plena, total, Dios. Oh
tengo Señor. nada que darte. Oh, Señor. Queremos No hay tomarnos de tu nada mano. de valor en Queremos mí. tomarnos de tu mano. Queremos seguir tu ejemplo, No puedo Señor. Tú miraste hacia adelante, marchaste hacia adelante, Te puedo entregar rumbo a la cruz. mejor. Y cuando alguien quiso detenerte, Pero está cuando alguien dijo no es posible que te suceda esto, tú eres un Dios que avanzas, que marchas hacia adelante. Dijiste, quítate delante de mí, Satanás. No vas a estorbar a la obra. No vas a estorbar a los propósitos de Dios, a los propósitos divinos. Pongo mi vida en tu servicio. Gran siervo de Dios, Pablo, cuando enfilaba hacia Jerusalén, y había gente que le decía, no avances, Pablo, no avances, detente, te esperan prisiones, Y si te mis esperan manos son azotes. vacías, Pablo dijo, quítense delante de mí, pues yo voy a marchar, aún tenga que enfrentar la misma muerte, pero voy hacia adelante, al frente, marchando, adelante, al frente, adelante, al frente. Servicio, Señor. Para el Hijo de Dios no hay otra vía, para el Hijo de Dios no conoce otra Lo sé dirección. mucho, pero Al me frente, entregó. al frente derecho y hacia el frente. Y si mis manos Bendito son Dios. vacías, están. Bendito Dios, bendito Dios, Puede llenar bendito con Dios. tu gran poder y amor. En aquel día, Señor, Usa mis manos, cuando estemos Señor. delante de tu presencia, no queremos entregar Usa mis malas manos, cuentas. Señor. no queremos que te refieras a nosotros Usa mis manos, Señor. diciendo, no te conozco, apártate de mí. Usa mis manos, Señor. No quisiste caminar cerca de mí, no quisiste cumplir mis deseos, Usa no mis manos, quisiste Señor. cumplir mis anhelos. Por lo tanto, no tienes parte en mis anhelos y en mis deseos eternos. No queremos escuchar esa voz, Señor. Queremos escuchar tus palabras de aprobación diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra al gozo de tu Señor. Padre mío, Padre mío, ayúdanos a seguir adelante, a marchar hacia el frente, no detenernos. El adversario no podrá hacerlo si nosotros no queremos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Ah, saquita bora nasaya. Aleluya. Re me saco y aramanashe. Aquí está el fruto de tu aflicción, Señor. Aquí hay gente que ha disfrutado el traslado de las tinieblas a tu luz admirable. Oh, hay
gente que tiene un espacio en tu obra, Señor. Y es algo que debáis de Semo cativa Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma los corazones y enternécelos, mi Dios. Te amamos, Dios. Deseamos trabajar, Dios, para cumplir ese anhelo tuyo. Esforzarnos para cumplir ese anhelo que está en tu corazón. Para que me sirvan, para que me sirvan, para que me sirvan, para que me sirvan. Yo no quiero llegar. Llevo socata y besada. No samacayo. Aleluya. Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. Hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Aleluya. No voy a llegar. Aleluya. Aleluya. Gracias. Maravilloso.